buenos días a todos y a todas. Primero, agradecer la invitación que se nos ha cruzado en relación con la explicación de lo que constituye la responsabilidad disciplinaria. También expresar públicamente nuestro beneplácito, porque si bien es cierto que haya órganos de control y representantes de órganos de control en esta mañana, y hablar del control de la gestión pública en el servicio de la administración en Colombia puede significar asustar a la gente, el asunto no es ese. El asunto está diseñado desde la alta administración de la entidad para que las personas entiendan que el buen suceso de la función pública establece la existencia de un Estado que sea eficiente. Y el segundo, entender que la responsabilidad es un asunto de carácter personal. La gente termina metida en unos problemas porque empieza a creer y a asumir cosas que no son. Por ello, personajes como nosotros, que podemos llegar a ser desagradables en un momento dado, lo único que estamos haciendo es un carácter preventivo. Y en eso nosotros ponemos de presente siempre la preocupación de la alta administración. Hablar de responsabilidad disciplinaria supone hacer un recorrido por parte de la institucionalidad y la historia de este país. Nosotros desde la colonia tuvimos una profunda influencia de los españoles en un sentido muy particular de desconfianza. Somos gente profundamente desconfiada, todos desconfiamos de nosotros mismos y la gente desconfía en general del Estado. El hecho de que nosotros tuviésemos unas culturas aborígenes y que hubiésemos sido conquistados y que se nos hubiesen impuesto ideologías, la religión católica, etcétera, hizo que entre nosotros se generara siempre un sentido de rebeldía frente al orden, y eso se expresa idiosincráticamente en el hecho de que a nosotros el cumplimiento de las leyes no nos preocupa, ¿sí? Nosotros somos un pueblo en donde el que cumple la ley es básicamente un tonto y el que pasa por encima de la ley es básicamente un vivo, ¿sí? Y eso se expresa en cosas tan elementales como, por ejemplo, subirse a un ascensor. No sé si ustedes se hayan planteado alguna vez un tema desde el punto de vista de la ontología, o sea, para poder llenar algo, ese algo tiene que estar previamente vacío. Hay gente que se para en la puerta de un ascensor en el primer piso de una entidad pública en la absoluta creencia de que el ascensor lo está esperando a él porque es importantísimo. Y resulta que cuando la puerta se abre, el ascensor está lleno de gente. Y aún así, se mete, se zampa. Del verbo yo me zampo, vosotros os zampáis. Eso somos nosotros. Entonces, cuando usted va a otros países y se empieza a dar cuenta cómo funciona la cultura diaria, lo cotidiano, empieza a darse cuenta que tenemos un problema mental un poquito complicado, ¿sí? Porque hay otros países en donde, pongámonos de acuerdo, nosotros somos unos vivos y gente importantísima, todos somos importantísimos. Los otros son unos estúpidos, ¿de acuerdo? Pero el problema es que los estúpidos en otros países respetan a los niños y a los viejos, y los estúpidos de otros países son ricos, y nosotros somos unos vivazos, abusamos de los demás y somos pobres. Algo tiene que haber que está mal. Debe haber una relación entre el respeto por los demás y el progreso de una nación. Yo me he ido convenciendo al cabo de los años. Los que hemos tenido, lamentablemente, es un privilegio de estudiar en otros países. Entonces, hablar de esto implica revisar cosas difíciles, porque, con todo el respeto se los digo, no existe un momento en donde el descrédito de la administración pública sea tan grande como el de ahora. La gente nos odia. ¿Por qué? Porque no hacemos nada, porque nos gastamos el presupuesto público, pero sobre todo porque tenemos más o menos buenos empleos, y donde en un país donde no todo el mundo tiene empleo, entonces la gente dice, no solo recibe del Estado, sino que no hace nada. Y hay algunos que ganamos muchísimo, de acuerdo, yo no estoy aquí por ganar muchísimo, uno no fija el empleo que le van a dar ni la escala salarial. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que nosotros hacemos una construcción institucional muy compleja a partir de nuestro proceso revolucionario en 1810. Y desde esa época empezamos a mostrar lo que es el sino trágico de la nacionalidad. ¿Y por qué decimos sino trágico? Porque empezamos a pelear. La primera pelea probablemente ustedes lo recuerdan, si no lo recuerdan pongan cara de que lo recuerdan, eso es parte del éxito, poner cara de que no sabe, sí, claro, me acuerdo.
La pelea entre el centralismo y el federalismo, personajes como Jorge Tadeo Lozano, Antonio Nariño, y empezamos en una discusión de si íbamos a adoptar un sistema federal como el norteamericano, porque era la primera gran constitución que había habido, la Constitución de Filadelfia, unos años atrás, 1776, 4 de julio, los gringos hicieron una constitución, hicieron todo un sistema para independizarse de los ingleses, etcétera, etcétera, el colonialismo, en fin, y otro sistema centralista, férreo, muy particular de lo que fue la administración española. Nosotros nunca tuvimos contacto con las otras colonias. Por eso para nosotros el reino de la Nueva Granada fue único, pero había un reino de la Nueva España, había un reino del Río de la Plata, había la capitanía de Venezuela, y nadie se acuerda de eso. Posteriormente a eso, a lo que la historia ha denominado, ¿recuerdan ustedes? La patria boba, que debería ser la patria estúpida, pero pues es la patria boba. Entre 1810 y 1816 empezamos a pelear que la Constitución de Cundinamarca, que 1811, que la provincia del Socorro, que Santander, que esto y que lo otro, y peleé. Y en esa pelea se nos vienen los españoles encima y acaban con nosotros. En Venezuela, un personaje llamado Simón Bolívar empieza a hablar con otro personaje, Francisco Miranda, hacen una primera república y se les viene encima, y él termina, recuerdan, escondido en Jamaica y escribe la carta de Jamaica, escondidos. Cuando llegaron acá, fusilaron a todo el mundo. Todos estos personajes, Caldas, Ricardo Tenarí, todos terminaron muertos, perseguidos. José María Carbonell los mataron en la plaza de Bolívar, porque los españoles hicieron una represión muy fuerte, porque ¿cómo es posible que ustedes van a querer libertad? Y la libertad no es, hay gente que va al cielo y otra gente que no, hay gente que nace para ser libre y hay gente que nace para ser esclavo. Y nuestra construcción arranca es a partir de 1819, cuando tenemos el famoso tema de la batalla de Boyacá, nos quitamos a los españoles de encima, y se produce un evento muy importante en un lugar que es una ciudad que queda al final del río Orinoco, donde el río Orinoco, cerca de la Guyana, donde va a salir al océano, es el Congreso de Angostura. En el Congreso de Angostura, Bolívar empieza a plantear lo que él va a llamar el poder moral de la República, y es el control sobre los jueces. Hay una preocupación muy importante sobre la actividad del juez. ¿Por qué? Porque el juez es, y les habla un juez, valga el honor decírselos, el juez es aquel que promueve el cumplimiento de la ley, pero la ley es el instrumento del gobernante, la ley es el instrumento del rey. El rey hace la ley y el juez hace que la ley se cumpla. Luego el juez en últimas está de parte de ¿quién? Del rey. Así las cosas, hay que controlar a los jueces. El abuso de los jueces puede llevar al traste con todo proyecto político de una construcción de una nación. Entonces se crea la famosa Procuraduría General de la Nación. El primer proyecto político que nosotros desarrollamos es la Constitución de Cúcuta de 1821, y en 1821 no aparece la Procuraduría General de la Nación, ¿de acuerdo? Aparece en 1830, el año precisamente en que muere Bolívar, y es una cosa bien paradójica. El día que se celebra el Día de la Rama Judicial es el 17 de diciembre, que se conmemora la muerte de Simón Bolívar en 1830. Pero quiero recordarles también otro pedacito. En 1827 se le hace un atentado al presidente de la República, ¿de acuerdo? O sea, empezamos a mostrar para dónde vamos, matar gente, ¿de acuerdo? Esa es una de las formas para resolver problemas, ¿sí? Violencia, lugares del país donde las armas y la fuerza física es donde empieza a ser imperio. Entre 1821 y 1886 hay varias constituciones, pero funciona más o menos así: guerra, constitución, guerra, constitución, guerra, constitución. 1830, 1832, 1843, y llegamos a una constitución que es muy importante, que es la Constitución de 1863, la Constitución de Río Negro, una constitución de Estado federal. Y empieza una matazón espectacular, dentro de la cual hay unos personajes además muy pintorescos, entre ellos uno que se llamaba Tomás Cipriano de Mosquera, que cuando no le gustó la administración pública en Bogotá, arrancó un ejército y se vino para Bogotá, y armaron una guerra, y entonces hubo una constitución en el 58, otra en el 63, y llegamos a 1886. En particular, a finales de 1885, Rafael Núñez se para en una ventana y dice una cosa como regeneración o catástrofe, ¿de acuerdo?
y aparece un gobierno profundamente centralista basado en las ideas de la religión católica, donde el poder se repartía entre los curas y el presidente de la república. Y entre 1886 y 1930 aparece lo que ustedes conocieron como la hegemonía conservadora. En 1930, perdón, entre 1886 y 1930. En 1930 aparece el primer gobierno liberal. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque en esa década se van a producir unas reformas muy importantes. Una primera de ellas, y en verdad me gustaría hacer el ejercicio con ustedes para que esto no sea tan aburrido. Búsquense, por favor, saquen el celular, con todo el respeto, ¿sí? Esa libertad me la voy a tomar. En general a uno le molesta mucho que la gente consulte el celular, porque pues no están poniendo cuidado, el problema es el que no pone cuidado. Pero ¿por qué no sacan el celular y buscan la ley 28 de 1932? Y van a encontrar una cosa absolutamente singular de la concesión de derechos. Necesito que lo lean porque si no lo leen no lo van a creer, ¿de acuerdo? Ley 28 de 1932. Después hubo otra en el 36, pero no vamos a molestar en eso. ¿Leyeron el encabezado? Una cosa sobre las mujeres ahí medio extraña, ¿sí? Esas cosas que se llaman mujeres, ¿no? Dentro de esas cosas que se llaman mujeres, lean el artículo 5. Léanlo. La mujer casada, no necesita permiso del marido para ser persona. ¿Lo están leyendo? Si no lo leen, no lo creen. Las mujeres no podían heredar bienes, no podían tener cuentas bancarias y necesitaban autorización del marido. ¿Por qué no se hacen la otra pregunta? Si dice la mujer casada, preguntemos lo opuesto. Y la mujer que no es casada no existe. ¿Lo están leyendo? Esa ley va a cumplir 100 años. Lean el antes y lean el después. Por esa es la preocupación hoy en día, tanto del derecho disciplinario como de otras áreas del derecho público, del tema del género. Porque las mujeres han sido siempre discriminadas. ¿Lo están leyendo? Habría otros 2 decretos, pero no les quiero molestar. Y eso que no hablamos de la virginidad y de la reconocida honorabilidad de las mujeres frente a las meretrices, que eso estaba en el Código Penal del 36. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que para 1968 se produce una reforma constitucional muy importante. La Constitución de 1886 restablece el orden público, establece un sistema profundamente centralizado. Su encabezado es una cosa como en nombre de Dios, fuente suprema de toda sabiduría, ¿sí? Y en nombre de Dios, y empezó también una matazón, está la guerra de los 1000 días, está la pérdida del canal de Panamá, está lo que hicimos durante los gobiernos conservadores con la indemnización que Norteamérica nos entregó por el canal de Panamá. Nos pagaron 20 y tantos millones de dólares que se perdieron, ¿de acuerdo? Y empieza uno a darse cuenta de los lugares comunes. Les decía entonces que la Constitución de 1886 va a tener unas reformas muy importantes. La primera es en 1910, donde se suprime la pena de muerte. Aquí había pena de muerte. De hecho, cuando se hace un atentado a un presidente en esa época, se produce la muerte en la plaza pública de los supuestos asesinos del mismo, etcétera, etcétera. En 1936 hay una reforma que empieza a dar derechos, entre esos lo que acaban de leer, derechos a las mujeres, aparecen las organizaciones sindicales, es una reforma constitucional bien importante. Se le da la posibilidad de votar a personas que no la tenían, solamente podían votar los varones mayores de 21 años, los que supieran leer. Evidentemente el voto a las mujeres se les va a dar en el 54, pero aquí aparece una medio reforma democrática que permite que a los hombres puedan votar sin necesidad de tener declaración de renta, etcétera, etcétera. Después hay una reforma de 1945, una reforma de carácter judicial, que empieza a hablar de la conformación de las altas cortes. Solamente eran 2 cortes, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y llega a 1968. Aquí se produce una reforma muy importante a la administración pública colombiana. Es la primera reforma que va a actualizar todas las estructuras públicas a lo que ustedes conocen hoy y les parece más o menos normal.
Recuerdan empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, fondos, cuentas, establecimientos adscritos, etcétera, etcétera, provienen de la reforma constitucional del 68. Es una ley, la 489 del 98 hoy en día, que hace toda la regulación de los sectores en el servicio público. ¿Y por qué nos importa la reforma constitucional del 68? Y porque hablamos del recorrido muy breve y casi irresponsable de la relacionalidad y de la república de Bolívar. Porque en el 68 empiezan a aparecer las primeras normas técnicas del sistema de empleo público en Colombia. Y el empleo público es muy particular porque en la medida en que usted sabe cuál es el nivel del empleo, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Estas cosas ustedes las han escuchado: nivel directivo, nivel asesor, nivel ejecutivo, nivel administrativo, nivel operativo, aparecen en las normas del 68. En el 70 va a aparecer la primera gran norma de administración judicial, que es el decreto 250 del 70, y dentro de las normas de administración del talento humano, administración de personal, aparecen unos capítulos llamados capítulos sobre el derecho disciplinario. Y entonces, ¿cómo funciona más o menos esto? Si existen normas que te dicen cuál es el escenario donde se desarrolla la función que tiene su empleo, existirán normas que le van a decir qué le sucede si usted no desarrolla las funciones propias del empleo. Es decir, si yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que no puedo hacer y sé lo que no puedo hacer más allá. Y aparecen tres conceptos que son claves para nosotros. El primero, función pública como autorización normativa para desarrollar actividades dentro de la función pública. Ese es el empleo. El segundo, el concepto de extralimitación de funciones, el que supone que no puedo hacer más de lo que la norma me autoriza. Y finalmente el concepto de omisión, que se opone al primer concepto. Si tengo que desarrollar una función, pues si no la desarrollo, entro en omisión. Esos son tres conceptos básicos: acción, omisión y extralimitación de funciones. Y ya viene la Constitución de 1991. Y en 1991 aparece una fundamentación constitucional y un entendimiento ya más claro de la institucionalidad. Sigo insistiendo. Y es que el Estado no es un aparato abstracto, sino que el Estado son las personas que lo conformamos. El Estado son los servidores públicos que sirven al Estado. Dicho de otro modo, y quisiera recordárselos, porque es un hecho luctuoso dentro de la nacionalidad colombiana, ¿recuerdan el DAS, el tristemente célebre Departamento Administrativo de la Función Pública que terminó espiando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién terminó en la cárcel, el DAS o el director? El director. Entonces hay un discurso de que las estructuras del Estado, de acuerdo, pero el Estado no va a la cárcel, el Estado no responde fiscalmente, el Estado no responde disciplinariamente, responde usted. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque así como usted responde, hay amargados como yo que se encargan de buscar que usted responda. Ese es el problema, porque hay unos que tenemos ciertas funciones distintas de los otros, que no son agradables. De acuerdo, no es agradable, pero hay trabajos que alguien tiene que hacer. Y entonces a partir del 68 arranca esta construcción. ¿Qué pasó en 1991? En 1991 aparece un conjunto de artículos, son 5 artículos, yo se los recuerdo. El primero de ellos es el artículo 6º de la Constitución Política, un artículo clave, absolutamente sencillo. Ese es otro punto de la nacionalidad colombiana. Lo que es sencillo nos produce desconfianza. ¿Sí se han dado cuenta? Hay que complicar las cosas. Para eso existen comités: el comité de conciliación, el comité de contratación, el comité de control interno, el comité de carrera administrativa, el comité de complicarlo. Y dentro del comité hay un experto en complicar lo simple. ¿Sí? Hay que siempre ubiquen al que complica las cosas. Hay gente complicada que estudia derecho para complicarle la vida a los demás. Y orgullosísimos se sienten de complicar. Eso no se puede. Sobre eso hay jurisprudencia que dice exactamente lo contrario a lo que usted está sosteniendo. Y usted pregunta, ¿cuál? No me acuerdo, doctor, pero en todo caso usted está equivocado. Eso no es serio. Eso no tiene rigor. Uno no se para a decir tonterías porque además se le nota. Entonces, volviendo al punto,
tenemos ya una definición de qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Que el Estado se reduce a las personas que lo conforman y que el Estado está diseñado para servir a los demás. Por eso nos llamamos servidores públicos. Ese es un concepto que es nuevo, porque el viejo concepto era empleados oficiales de la reforma del 68. Los empleados oficiales se dividen en dos: empleados públicos que tienen una relación legal y reglamentaria con el Estado, y trabajadores oficiales que tienen una relación contractual con el Estado y se pueden sindicalizar. Esa fue la primera norma, pues eso es por ahí como el 40 y se concreta en el 68. Es un decreto 1848 de 1969, por si las moscas. Entonces aparecen los supernumerarios, etc. Y después aparece la ley 80 del 92 con los contratistas, ¿de acuerdo? Esas personas son las que servimos básicamente al Estado. Unos en una relación laboral con él y otros en una relación contractual. Aparece entonces la Constitución de 1991 y aparece el artículo 6 de la Constitución Política. Los particulares solo son responsables por la infracción de la Constitución y la ley, ¿lo recuerdan? Después hay un punto seguido, y los puntos seguidos y las comas en derecho son supremamente importantes, porque cambian el sentido. Punto seguido: los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación de funciones. Ahí está todo lo que hay que decir. Todo lo que he venido diciendo está ahí, pero pues uno no cree, porque es simple. ¿Cómo así? Primero, los escenarios de libertad. La libertad ha sido siempre, desde el espíritu humano, en la creación de la filosofía, en las grandes civilizaciones, desde Babilonia pues hasta Roma. La libertad es la búsqueda del desarrollo del ser humano. Pero resulta que la libertad tiene límites. No se es completamente libre, ¿sí? Usted no puede hacer lo que le dé la gana. La libertad no me permite afectar la libertad de los demás, porque, por ejemplo, yo soy libre de amargarle la vida a los demás, ¿de acuerdo? Pero a los demás también tienen derecho a que yo no les amargue la vida. Entonces el tema de la libertad y los derechos es un tema un poco complejo, y aparecen los límites, y esos límites están establecidos ¿dónde? En la Constitución y la ley. Es esa misma Constitución la que dice que hay personas que tienen mejores derechos que nosotros. Hay un artículo 44 de la Constitución, y hay un artículo 2 de la Constitución, y un artículo 13 que hablan, no sé si los recuerdan, de la promoción del interés general, la promoción de un orden justo y la convivencia pacífica, es el artículo 2. Y el 13 es el que va a decir: el Estado, ¿lo recuerdan?, protegerá especialmente a aquellas personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y protegerá los abusos que contra ellas se cometan. Y finalmente aparece un artículo complicadísimo, que es el artículo 209 de la Constitución, que empieza a hablar de una cosa curiosísima, de moralidad administrativa. Y dice, espero que lo recuerden: la función pública se ejerce sobre criterios de eficiencia, eficacia, legalidad, moralidad, transparencia, que son los valores de la administración. Entonces volvamos al artículo 6, ¿lo recuerdan? Solo se puede hacer aquello que tiene una autorización legal. Entonces hablemos de la libertad que está intrínseca en el artículo. El primer punto: el particular puede hacer todo aquello que no esté prohibido. Esa es una manifestación absolutamente filosófica de la libertad. Yo puedo hacer todo aquello que no esté prohibido. Pero cuando usted pasa al servicio público, la ecuación es diametralmente opuesta. Usted no es libre cuando es servidor público. Usted solo puede hacer aquello que le está permitido. ¿Notaron la libertad de un lado contra la libertad del otro? O sea, el concepto de libertad puede ser muy amplio en términos de los particulares, pero el concepto de libertad para nosotros no es tan amplio, porque solo podemos hacer aquello que nos autoricen las normas. Eso es lo que nosotros llamamos competencias. Las competencias se ejercen en los cargos para los cuales lo nombran a uno. Uno tiene un conjunto de funciones y ahí empiezan los líos. Este artículo 6, que está lleno de sabiduría, le falta algo muy importante, que se los mencioné al comienzo: la palabra empleo. Porque me dice: los servidores públicos lo son por la misma causa, o sea, por violar la Constitución y la ley. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Es el artículo 122 de la Constitución Política, que dice: no habrá empleo público en Colombia que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.
y se cierra el círculo. Los servidores públicos solamente podemos hacer aquello que esté detallado en una ley o en un reglamento, según el 122, pero aparte del 122, lo que está en la Constitución política. Entonces, llamarles la atención a ustedes a que, en relación con los niveles de la administración pública, con los niveles del empleo, yo solo puedo hacer aquello que me autoriza la norma. Por eso hay un jefe de control interno, por eso hay un ordenador del gasto, por eso hay un jefe de talento humano, por eso hay un jefe de control interno disciplinario. Cada uno tiene sus propias competencias como atribuciones normativas para el desarrollo de la función pública. Y este asunto de los deberes funcionales ha tenido una evolución un poco compleja, porque debemos entender una distinción. Existen deberes funcionales específicos y deberes funcionales generales, para que no vayan ustedes a cometer el acto supremo de ignorancia, de venir a decir, eso no está en mi manual de funciones, eso no me corresponde, ¿de acuerdo? Yo le pregunto, ¿en su manual de funciones dice que usted tiene que respirar? No dice, pero respira, ¿cierto? Entonces dude, como Descartes, dude, no todo es tan claro. ¿Cuál es el problema? Si alguno de ustedes lee un manual de funciones, y espero que tengan la memoria para ello, hay un truco en derecho que es importantísimo que sepan. Siempre que lean una norma, lean el encabezado de la norma. Después de que dice el Congreso de Colombia, por medio de la cual, tan. Esa es la parte más importante de esa ley. Y la segunda es el último artículo, porque en el último artículo deroga la ley anterior. Entonces, ¿qué está vigente y qué no está vigente? Cuando lean un manual de funciones van a leer una cosa que dice: resolución del día que ustedes quieran, por medio de la cual se adopta el manual específico de funciones y se toman otras determinaciones. Entonces, ese es el gran problema de la filosofía, ¿no? Que si una cosa dice específica, debe haber algo que no es específico. Si hay algo específico, tiene que haber algo que es general o genérico. Pues bien, tenemos dos clases de funciones. Funciones específicas que nos atañen en relación con el empleo particular que estamos desarrollando, o sea, con profesional universitario, técnico especializado, asistente grado 1, etcétera, etcétera. Y otras funciones que no están en el manual de funciones, y aquí es donde la gente empieza a perderse. Por ejemplo, hablaron de contratación brillantemente antes de mi intervención. Para poder ejecutar un contrato, para poder iniciar un contrato, tiene que haber una cosa que se llama CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, ¿de acuerdo? Y después tiene que haber otro que se llama Registro Presupuestal y el contrato hay que liquidar, bla, bla, bla. En su manual de funciones no dice que hay que sacar un registro presupuestal. Eso no está en el manual de funciones, eso está en una ley que está por fuera. En su manual de funciones no dice que usted tiene que contestar los derechos de petición. En su manual de funciones no dice que usted no debe matar gente. En su manual de funciones no dice que tiene que discriminar a las mujeres, que no las debe acosar sexualmente. ¿Empiezan a notar la diferencia? No todo lo que es función propia está en el manual. Existen obligaciones que están por fuera de los manuales, que tienen carácter general. ¿Dónde están? En leyes y en la Constitución política. Entonces, tener una óptica según la cual yo solo estoy obligado a lo que dice mi manual de funciones es empezar con el pie izquierdo en la administración pública, porque ahí es donde usted se va a reventar. ¿Y dónde dice? Siempre habrá alguien que pregunta eso. ¿Dónde dice? ¿Sí? Y resulta que sí dice, pero en otra parte, no en el lugar donde usted cree que dice. Entonces, decíamos que ese artículo sexto es el que me plantea los escenarios de libertad, de una libertad restringida en el servicio público, porque estamos dados a la gestión oficial, porque el desarrollo de las habilidades del Estado permiten la prosperidad general, el desarrollo de un orden justo y de la convivencia pacífica frente a la protección de los débiles. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hemos olvidado que en las democracias hay gente que no tiene acceso a los mismos derechos y hay que protegerlos. Y esas protecciones están basadas en cosas como las acciones de tutela que ustedes acaban de ver. Y resulta que es una absoluta injusticia, se los quiero comentar, porque a nosotros nos tiran durísimo todo el día por la eficiencia de la rama judicial. El año pasado se presentaron 980.000 acciones de tutela, ¿sí? Contra 740 y tantos mil del año 2023.
El año, para que ustedes sepan, no tiene 365 días. El año tiene solamente 230 días. ¿Por qué? Porque el concepto de día hábil, de vacaciones, de Semana Santa, empieza a retirar de los días hábiles los festivos. Y si ustedes recuerdan, un mes no tiene 30 días, tiene 20. Me estoy haciendo entender en términos generales, porque no podemos obligar a la gente a trabajar el sábado y domingo, porque eso es una injusticia también. Pero así pasa. Resulta que cuando usted tiene solamente 230 días hábiles y un fiscal de la Fiscalía General de la Nación tiene 900 procesos al despacho, ¿a qué horas va a evacuar el trabajo? Hagamos un ejercicio tranquilamente entre nosotros. Tiene su señoría 900 expedientes al despacho, saca un expediente diario, estoy exagerando pues de la manera más horrible que ustedes tengan idea, pero digamos que saca uno diario. ¿Cuánto saca al año? 230. Y tiene 900, ¿cuántos años necesita para sacar todos los expedientes? ¿Empiezan a notar cómo es que funciona esto? En mi caso, sacamos 15 sentencias semanales y entran 18 procesos. ¿Entiende lo que está pasando? Cada vez que usted hace rotación de inventario, el inventario aumenta. Entonces, cuando a uno le preguntan ¿cuántos tenía en el 2021? Tenía 900. ¿Y cuántos tiene ahora? Tengo 1300. ¿Y qué está haciendo? No trabaja, se la pasa dando conferencias. ¿Ah? Encima de todo. Y el rancho ardiendo allá. Ese es el sistema. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Y hay algo que ustedes tienen que entender, porque ustedes están en una rama distinta a la que yo estoy. Nosotros restablecemos derechos que violan otras personas. Cuando un médico no atiende a un niño en un hospital público y el papá de ese niño tiene que poner una acción de tutela, ¿quién le da el derecho al niño? El juez. ¿Y a quién culpa la sociedad? Al juez. El juez no violó el derecho, el que lo violó fue el médico en el hospital. Entonces fíjense cómo funciona esto. Nadie nos quiere, y encima de que no nos quieren, nos tenemos que dedicar a trabajar en otras cosas, porque usted tiene su proyecto de día y llega una acción de tutela y haga la tutela. Ustedes reciben, hablábamos hace un tiempo, 40, 30 tutelas diarias. Son más de 7000 tutelas diarias que absuelve el sistema judicial en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Los jueces, si hacemos un llamado de atención muy respetuoso, ¿qué es lo que pasa? Porque el juez no es el generador del conflicto, el generador del conflicto es otra persona. Pero así es esto, y lo tenemos que asumir. Entonces nuestro trabajo cada día es mayor, cada día se incrementa, cada día es más problemático. Volviendo otra vez al punto, el artículo 122 habla de empleo. Después el 123 y el 124 dicen, tranquila y dulcemente, que los servidores públicos son los miembros de corporaciones públicas de elección popular, los empleados públicos y los trabajadores oficiales. Y después más abajo dice, la ley determinará el régimen disciplinario de los particulares. Y entonces entramos en el otro punto, los contratistas de prestación de servicios. Desde el comienzo de la Constitución del 91 apareció la Ley 80, tiene un artículo 32 en donde dice que cuando el Estado no tenga suficientes servidores públicos para cumplir con la función, o cuando el mismo Estado, es el artículo 32 de la Ley 80, o cuando el mismo Estado no tenga personal especializado para resolver la gestión que se le ha encomendado, puede acudir a contratar personas. Y esas personas son los contratistas que adivinen qué vienen a hacer. O sea, un contratista no viene a hacer nada distinto de lo que yo hago. ¿Me hago entender? Vienen a ayudarnos a hacer ¿qué? Lo que nosotros hacemos. Luego un contratista por esencia viene a ayudarnos a cumplir ¿qué? Con la función pública. Por lo tanto, la gestión de un contratista no es distinta de la gestión de un servidor público. Solo que tiene una vinculación que es precaria. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se hizo un intento hace unos años de acabar con los contratos de prestación de servicios y no se puede, los cálculos actuariales no dan, es calcular cuánto vale un peso de hoy dentro de 20 años o 25 años cuando usted esté próximo a su pensión. Esa carga prestacional es una cosa supremamente complicada, se hizo un estudio del Ministerio del Trabajo y finalmente dijeron dejemos eso quieto, que lo resuelva otra persona. Y ustedes saben cómo funciona, contratos hasta el 31 de diciembre de este año,
a comienzos de diciembre del año, entonces le piden el informe al contratista del 31, nos decimos algunas mentiras porque todavía no ha terminado, porque hay que pasar el año del presupuesto, etcétera, cuentas por pagar en enero del año entrante. El contratista se va de vacaciones, ¿sí? Espera que le renueven el contrato, ni hay vacaciones, ni hay renovación pero son esas cosas que nos decimos todos, y entonces el CDP no ha salido. Ahora sí recuerdan cómo funciona, y el CDP es una cosa medio oscura, nadie sabe dónde está. Es como cuando se habla del despacho, no sé si han oído hablar de eso en un juzgado, un juez, eso está al despacho. ¿Qué es el despacho? No tengo ni idea, pero lo cierto es que usted no puede ver el expediente. Entonces con el CDP pasa lo mismo, y marzo, y el CDP no ha salido, pero el CDP está desde enero, y es que Hacienda no ha girado, y todos conocemos cómo funciona eso. Los servidores públicos y los particulares van a tener los mismos escenarios de responsabilidad en tanto cumplan con funciones públicas, lo cual es importante. Si usted viene a colaborar con nosotros, pues llévese un poquito de responsabilidad para que sepa lo rico que es esto, ¿de acuerdo? Y sí, en efecto, como decía la doctora, usted se va y apenas usted se va, le abren los procesos disciplinarios. Así es como funciona. Entonces llegábamos a sexto, 121, 122, 123 y finalmente el 209. El 209 lo recuerdan de la Constitución: eficiencia, eficacia, legalidad, moralidad. La eficacia y la eficiencia son cosas medibles, pero empezamos a tener problemas con la moralidad administrativa. Ese es un tema supremamente delicado. Resulta que somos una sociedad que maltrata a sus niños, somos una sociedad que discrimina a sus mujeres, somos una sociedad racista y clasista. Esos valores no los encuentra usted dentro de su manual de funciones. Ahí no le dice no discrimine por el color de la piel, por la estatura, por etcétera, etcétera. Simple y llanamente esos valores aparecen como fomentados dentro de la relación y la interrelación social que vamos a tener. Pero la función pública sí tiene que tener unos criterios de moralidad administrativa. Por esa razón empezamos ya a complicarnos la vida. A partir entonces de este entendimiento de que el servicio público es la estructura misma del Estado, de que los servidores públicos son el Estado, de que es la persona humana que cumple función pública la que va a ser responsable tanto disciplinaria como penal como fiscalmente, empezaron a aparecer un poco de normas, y entre ellas aparecen los códigos disciplinarios. Y a partir del 2019 tenemos un código disciplinario que es nuevo, pero como les digo, estas normas datan desde 1968. 4 conceptos clásicos tenemos que saber en derecho disciplinario para entrar. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? El conjunto de normas que ha diseñado el Estado para vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas al servicio de la administración, y cuando quiera que estas personas no desarrollen los cometidos estatales, aplicarles correctivos, castigos. Y al castigo le encanta a la sociedad colombiana, somos felices en eso. Tenemos una vergüenza histórica monumental. Hace 2 o 3 años se planteó una ley en Colombia de cadena perpetua para los delitos contra los niños, ¿lo recuerdan? Y se les dijo, desde el comienzo se les dijo, pero nadie cree, eso es inconstitucional, no puede haber una cadena perpetua ni pena de muerte, pero no faltan ciertas épocas en que la gente empieza a hablar de esta clase de cosas. Además eso genera votos, ¿no? El tema de hablar de cosas como matemos gente o metamos a todo el mundo a la cárcel. Resultó que las penas se incrementaron. Entonces hemos tenido unas políticas criminales de incremento de penas, pero nunca una política de educación, ¿de acuerdo? Nunca hablamos de educación, siempre hablamos de represión. Somos un Estado en que le importa, y una cultura mucho, castigar. Y eso quizá tiene que ver con el tema del pecado. ¿Sí recuerdan eso? Por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Sí? Todos los domingos vamos a darnos la culpa. ¿Sí? ¿Por qué no se leen? Permítanme, no quiero ofender a ninguno, me has faltado. ¿Por qué no se leen hoy, el primer día de la novena de Navidad? Lean. ¿Sí? Para que vean ustedes cómo pudimos crecer con esa carga. La humanidad agobiada y doliente, el pecado de Adán. ¿Y qué es el pecado? El castigo, la salvación. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros como sociedad? Que nunca pensamos en el vaso medio lleno, sino en el vaso medio vacío. O sea, una perspectiva siempre negativa, lo que está mal.
Recuerdo a mi padre, viejo amado, pero el tema, traiga la libreta. Ustedes que son de la era digital, pero los viejos, los que tenemos pelitos de leche, nos mandaban una libreta vertical grandísima, plastificada, con las notas del colegio, ¿sí? Y esa vaina era un dolor de estómago, porque a uno tenía 8 o 9 materias y los papás jamás miraban las buenas notas. El papá cogía 4,5, nunca te decían, oiga, muy bien usted en matemáticas, geografía, español, pero llegaba a disciplina, perdió una materia. Entonces, ¿qué resulta? Gracias. ¿Qué resulta de eso? Que lo importante es lo que usted pierde, no lo que gana. No se estimula el éxito, se pondera el fracaso. ¿De acuerdo? Usted perdió 2 materias, pero pasé 8. Sí, pero perdió. Y dele. Ustedes se imaginan, imagínense un mundo como este. Usted arranca en su motocicleta en el semáforo en verde y lo para el policía y le impone comparendo de carita feliz por respetar el semáforo. ¿Usted se imagina eso? Lo echan. Traiga comparendos diarios, señor. ¿Cómo así que todo el mundo viola las señales de tránsito y usted solamente trae un comparendo diario? ¿Por qué? Porque nos encanta la perspectiva negativa. No nos gusta el éxito de los demás. Siempre algo está mal. No puede ser tan perfecto. Entonces, los jueces somos los que llevamos del punto en todos estos problemas. Decíamos pues que este conjunto de normas que aparecen en unos códigos, la ley 1952 del 2019, es el manual de convivencia de su colegio. ¿Se acuerda de eso? El manual de convivencia, pues, que es un contrato que hace su papá con el colegio porque usted no tiene derechos, porque usted no piensa, porque su papá es el que decide dónde lo van a educar. Entonces lo metieron en un colegio católico, lo metieron en un colegio militar, lo metieron en un colegio y usted tuvo que aguantarse, así es. Pero aquí usted es libre, ¿de qué? De ser servidor público o no. Pero cuando usted asume el servicio público, jura, ¿recuerdan el juramento? Jura usted por Dios y por la patria cumplir bien y fielmente con los deberes que la Constitución y el cargo le imponen. Y usted levanta la mano muy excitado y dice, sí, aunque no tiene idea, ¿no? Sí, juro. Si así fuere, que él y ella os lo premien. Y si no, que él y ella, aquí está parado el tonto que se los va a demandar. ¿De acuerdo? Entonces, aparecen un conjunto de normas llamadas deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto interno. Un larguero espectacular. No se preocupen que no va a haber examen sobre esto, no hay problema. Deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses y los impedimentos. Deberes. Todos están normados, ¿de acuerdo? No es un discurso agradable de un magistrado que hace reír al público, ni nada de estas cosas, es una cosa medio complicada, donde la primera norma arranca diciendo, el primer deber que tiene todo servidor público es cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, la ley, los tratados internacionales, los manuales de funciones, los contratos de trabajo, las convenciones colectivas, las órdenes superiores. Todo lo que nosotros llamamos la pirámide normativa está en ese artículo. Por si las moscas, es el artículo 38 en el numeral primero de esa famosa ley 1952. Son más o menos 42 numerales en donde a usted le dicen qué es lo que tiene que hacer. Pero existe un numeral que es muy importante. El primero, claro está, ya lo saben, cumplir con la Constitución y la ley y todo lo demás, entre ellos las órdenes superiores. Pero después aparece un artículo al final, por allá en el numeral 40-41 de ese artículo 38 de la ley 1952, Código General Disciplinario, en donde dice que es deber de todo servidor público conocer sus funciones. ¿De acuerdo? Por allá viene y dice, actualizarse y capacitarse en el área donde desempeña sus funciones. Y los abogados que todo lo complicamos llamamos a eso verbo rector del tipo. ¿Sí? Nadie entiende lo que eso significa, la conducta que usted debe desarrollar, punto. Entonces, capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña sus funciones. Empecemos despacio. Capacitarse por las cosas dolorosas de este país. Solamente
el 39% de los muchachos que egresaron de 11º, de 11 el año pasado, van a la universidad, ¿de acuerdo? Significa que no todo el mundo tiene derecho a estudiar cuando el derecho está constitucionalmente garantizado. ¿Por qué? Porque en Colombia hay gente que no va a la universidad porque los papás no pueden pagarle, punto. Eso está mal. La educación y la salud deberían ser gratuitas. Esos son los estados modernos. Que un pelado diga que no estudió porque no quiso es diferente a que diga no estudié porque no pude. Eso está mal. Porque están ante una persona que logró estudiar en el exterior, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque una universidad nos patrocinó. ¿Pero por qué? Básicamente porque fui a un buen colegio que me permitió ir a una buena universidad, que me permitió tener un buen trabajo. Eso está mal. Porque eso solamente ocurre en el Triángulo de Oro. ¿Lo recuerdan? Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. El resto no existe. Porque no hay país en Inírida, ni en Mocoa. ¿Ven cómo funciona? Entonces, volviendo al asunto. Ese derecho que tenemos a estudiar no se ve siempre garantizado, pero así es como funciona. Resulta que para poder acceder a la función pública usted tiene que tener formación universitaria o técnica. Esa formación no se la da el Estado, ¿de acuerdo? El Estado no es Papá Noel, el Estado no te educa, a pesar de que existe una escuela de administración, la ESAP, recuerdan, Escuela Superior de Administración Pública, allá no se dan títulos universitarios. En consecuencia, para empezar, usted tiene que cumplir unos requisitos para poder acceder al cargo o tener un contrato, una experiencia, una formación técnica, una formación profesional, y empiezan, ¿recuerdan? Experiencia específica, experiencia relacionada. Ustedes han visto los manuales: ser colombiano de nacimiento, tener título de abogado, 5 años de experiencia y una especialización para ser jefe de oficina jurídica, tener más de 35 años y 15 años de experiencia para poder ser magistrado, no tener antecedentes disciplinarios. Y empieza el punto. Para trabajar en bienestar familiar como defensor de familia, tener una especialización en derecho de familia. Capacitarse. La segunda es actualizarse. Y actualizarse genera un problema. Hay que estar pendientes de las normas cuando cambian. Usted no puede venir a decir aquí, yo no sabía. Porque el principal deber que tenemos nosotros es el de saber. ¿Saber qué? Saber lo que tenemos que hacer. Por eso, si alguno de ustedes ha mirado ese código, pues hay un artículo 29 que habla de una cosa que se llama ignorancia supina, ya se los menciono, pero ignorancia supina es básicamente no saber lo que usted está obligado a saber. ¿Y qué es lo que usted está obligado a saber? Pues no, hombre, no, usted no tiene que saber historia patria, ni hablar de filosofía, usted tiene que cumplir con las funciones de su cargo, no es más. Si de ahí en adelante usted aprende otras cosas, pues maravilloso, ¿de acuerdo? Usted será un gran ser humano entre más sepa. El conocimiento es absolutamente espectacular, entre otras cosas porque el conocimiento no ocupa espacio. Saber y no saber te hace la misma persona físicamente hablando, pero espiritualmente es distinto. La satisfacción de entender la realidad. Volviendo entonces a esto, el principal deber que tiene todo servidor público es el de conocer sus funciones. Y aquí quiero llamarles la atención sobre algo. Tengan cuidado con andar diciendo, es que a mí no me dieron curso de inducción. Perdón, usted cumplió unos requisitos para ingresar. El deber de actualizarse es suyo, no de la entidad. No siempre le dan un curso de inducción. Los cursos de inducción a veces se dan después de un tiempo cuando llega un montón de gente, pero no te van a dar un curso de inducción a ti solo. ¿Por qué? Porque ya tenías unos requisitos para el desempeño del cargo. Y porque usted levantó la mano y dijo, sí, juro, acuérdese. Entonces, ojo con esa levantadita de las manos que tiene una afección pulmonar respiratoria en Colombia. Si le van a decir, yo no sé, no vaya a decir eso, por Dios. ¿Sí? Ponga cara de que sabe. Si no sabe, salga al baño, pida permiso y pregúntele al doctor Google, el tipo sabe todo. Pero no ponga cara de que no sabe, porque lo vamos a sancionar por no saber. Me estoy haciendo entender. Alguien preguntó en una conferencia, o sea, doctor, que ser burro es falta disciplinaria. Sí, señor. ¿Entendió? Ser burro no sirve porque la gente confía en nosotros. ¿Qué le pide usted a una persona para que le cocine la comida a sus hijos mientras usted está trabajando cuando llegan del colegio? ¿Qué le pide? Que sepa cocinar. No le está pidiendo un doctorado, ni que tenga piano y que sepa de violín. Le pide que sepa cocinar.
Luego no puede llegar el día de mañana a decir que una libra de arroz se prepara con una libra de perdón, ¿se acuerdan del 2 de arroz, una de agua, etcétera, etcétera, etcétera? Tiene que saber eso. Eso es de ABC, es elemental. Entonces resulta que en la función pública va a suceder algo muy parecido. ¿Por qué? Porque usted tiene un título universitario, porque usted tiene experiencia específica, porque usted es una persona que tiene un recorrido en lo público. Y entre más experiencia tengas, peor te va a ir con la responsabilidad disciplinaria. Porque hay errores de errores. Y la experiencia importa en esto, el antecedente. Entonces, el primer concepto es deber. Deber como conducta positiva, demandable de quien ejerce función pública. El deber implica conocer las funciones del cargo. Y dentro de ellas empiezan a aparecer otras. Dar a los bienes que te entregan para trabajar en la correcta utilización. No acosar a los compañeros. No pedirle plata a los usuarios. Todo eso está escrito ahí. No valdría la pena hacer una presentación para decir lo que ya se puede leer. Después aparece un concepto que es diametralmente opuesto, que se llama prohibición. Si en el deber el mandato es de hacer, adivinen cuál es el mandato en la prohibición. No haga, no es más. Deberes, conductas positivas. Prohibiciones, conductas de abstención. Los alemanes, que son en estas cosas más o menos desarrollados, en la administración pública, Europa en eso tiene un avance enorme frente a nosotros. Y ellos llamaron a las prohibiciones deberes negativos. Entonces hay deberes positivos de hacer y deberes negativos de no hacer. ¿Y la prohibición cómo se redacta? La prohibición se redacta de manera opuesta al deber. Si en el deber te dicen haga, en la prohibición te dicen no haga. No le pida plata a los usuarios, ¿de acuerdo? No hable mal de la entidad, no critique las decisiones de otras entidades del Estado. Usted no es libre de opinar. Aquí solamente puede opinar el director, el jefe, presidente, ministro, alcalde o gobernador. ¿Por qué? Porque eso dice la ley, no le gusta, entonces váyase. Esa es otra cosa que uno plantea. Por ejemplo, en el tema de los militares, algunos de ustedes pueden venir a decir, los militares se tienen que poner un uniforme, ¿recuerdan? Usted se tiene que vestir como dice un reglamento. Y las mujeres hermosas como están en este auditorio se peinan como quieren, se maquillan como quieren, y si no se maquillan tampoco pasa nada. Pues recuerdan las mujeres militares, ¿las han visto? Las mujeres policiales tienen que atarse el pelo con una redecilla que tiene un largo y un ancho que está en un reglamento. Se llama reglamento de uniformes, insignias y distintivos. Todo, y el día que usted se va a casar se tiene que poner un uniforme. ¿Por qué me tengo que poner? Porque usted es militar. Y no entonces no sea militar, ¿cuál es el problema? Es que no me gustan los zapatos brillantes que usan los militares. No sea militar y se acabó el problema. Nosotros tenemos que usar toga, ¿de acuerdo? Toga, y es una toga pesada y grande, la mía es más larga de todos mis compañeros porque tengo una matonea por eso, ¿sí? Porque mido un montón, ¿sí? Tampoco escogí cómo medir. Nadie me preguntó cuánto quería medir antes de nacer, como nadie le preguntó a usted. Pero la gente viene y lo matonea a uno. ¿Y cómo está el clima allá arriba? El chiste no sabe. ¡Qué tipo tan original! ¡Qué chistezote, doctor! No, pasados felices usted. ¿Y eso qué tiene que ver con la función pública? Pregunta, ¿con toga y sin toga hace lo mismo? Respuesta, sí, pero tengo que usar toga, y si no uso toga constituye eso una conducta contraria a un deber, o sea, una prohibición. Entonces el vestido también termina importando. La manera como atendemos al público desde el punto de vista del lenguaje y de la presentación física importa. ¿Sí? Qué pena con ustedes, así somos. Eso es clasista, racista y excluyente, de acuerdo, de acuerdo, pero nos toca ponernos toga. Entonces, volviendo a esta clase de obligaciones, cumplir con un horario, llegar por la mañana, no importa si salga a las 5 de la tarde. Hay entidades que al cuarto para las 5 asustan los fantasmas porque todo el mundo ya se ha ido. Hay otros que trabajamos 14 horas diarias, ¿de acuerdo? Y llega uno a la casa, ¿y dónde estabas? ¿Ah? dándole a esta vaina, y no para, y sigue llegando el trabajo, y la sociedad se agarra todo el tiempo. Qué sociedad tan conflictiva la que tenemos. Todo el tiempo están peleando por todo, se agarran por todo. No resuelven no gestionan sus propios conflictos, sino que tienen que demandar, lo voy a demandar, lo denuncio penalmente. Y nosotros con todo el trabajo del mundo. Y dejó vencer los términos, pues claro. ¿A qué horas? ¿A qué horas?
Entonces el primer concepto, positivo, deber como conducta. El segundo concepto, prohibición como mandato de abstención. Es el artículo 39. Y después aparece otro concepto que es el concepto de inhabilidad e incompatibilidad. Resulta que cuando la Constitución habló de moralidad administrativa, en el artículo que les acabo de mencionar, el 209, está hablando de una conducta ética. Y la ética, que es aquella parte del conocimiento que estudia cuando una conducta es adecuada o no. ¿A qué? A los valores que uno tiene. Y por eso hay valores que son diferentes. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿recuerdan la expresión antisocial en términos criminales? Son personas que tienen valores que son diferentes a los nuestros, que consideran que quitarle a los demás está bien, porque nacieron sin privilegios, y hay que quitarle al que tiene privilegio. O aquel que mata y no tiene reato de conciencia porque se puede matar. Ustedes van a ver, por ejemplo, ladrones que viven en lugares de la ciudad, que salen por la mañana, la mujer les da agua de panela, los bendice para que le vaya bien, porque hay un trabajo peligroso, ¿de acuerdo? Andar atracando y de pronto hay algún rico con pistola y te metes en un problema, ¿sí? Pero la lógica en el servicio público no es esa. Entonces sí existe un contenido de ética en el servicio público frente a contentarse con lo que te pagan, cumplir adecuadamente con la función y no molestar a los compañeros. Esos problemas del acoso son problemas bastante graves, sobre todo el tema del acoso sexual. Nosotros en la rama judicial tenemos la comisión de género y hay sentencias muy importantes sobre el tema del respeto hacia las mujeres y hacia las comunidades que no piensan como usted piensa, ¿de acuerdo? Porque hay una persona que no le gustan las personas como a usted le gustan. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el problema con que saben lo que está pasando? ¿Vieron el último informe de las motocicletas en Bogotá? Adivinen lo que está pasando. La mayor cantidad de personas que compran motocicletas en Bogotá son mujeres. ¿Por qué? Porque prefieren andar en moto a que las manoseen en el Transmilenio. ¿Están escuchando? Porque una niñita no se puede subir al Transmilenio porque la manosean. ¿Y qué derecho tiene usted de manosear a una niñita? Ah, es que ella que se vista como se le dé la gana. Pero como somos así, porque somos perfectos. ¿Recuerdan el primer problema que uno tiene en las relaciones interpersonales? ¿Sí lo recuerdan? Pretender que el otro haga lo que yo quiero. Así empiezan los problemas. Porque yo soy perfecto y usted es imperfecto. Solo hay dos maneras de hacer las cosas: mal y como yo digo. Entonces, pero yo no tengo ese problema, porque para mí el problema es lo que dice la ley, y la ley está escrita. Entonces no es como yo diga, es como dice la ley. Porque hay que contestar los derechos de petición dentro de los 15 días siguientes a su radicación. Porque sí. ¿Quiere otra explicación más concreta? Porque eso dice la ley. ¿Qué hago? Por eso hay contratos de mínima cuantía, de menor cuantía. Ustedes saben eso mejor que yo. Entonces, volviendo al asunto, ¿qué es una inhabilidad y una incompatibilidad? Necesito que se aprendan de memoria esto solo porque yo se los digo, ya se los explico. Inhabilidad, antes o después, incompatibilidad durante, despacito. Inhabilidad, antes o después, incompatibilidad durante. Ahora sí expliquemos. Las inhabilidades y las incompatibilidades son prohibiciones, o sea, cosas que no se pueden hacer, ¿de acuerdo? Cosas que no se pueden hacer antes o después de ser servidor público se llaman inhabilidades. Y las cosas que usted no puede hacer durante el tiempo que sea servidor público se llaman incompatibilidades. Y ustedes las han escuchado, sobre todo ahora que vienen elecciones el año entrante. No podrá ser elegido alcalde, no podrá ser elegido presidente quien dentro del año inmediatamente anterior haya sido servidor público. Entonces van a escuchar ustedes, es cuestión de un mes y medio, que empiecen a hablar de el señor renuncia para no inhabilitarse. O sea que el Estado, cuando recibe a sus miembros, a sus integrantes, les pide el desarrollo de conductas previas al servicio público. Entonces, usted no puede llegar al servicio público si ha sido contratista de la misma entidad en el Estado, ¿de acuerdo? Si usted así va a ser alcalde, por ejemplo, no puede. Hay otros cargos en donde eso cambia, por ejemplo, los concejales o los congresistas. Un congresista puede ser congresista habiendo sido congresista, ¿me estoy haciendo entender? Es senador hoy en día y hace campaña para el próximo periodo del Senado, él lo puede, pero un alcalde no puede hacer porque está prohibida la reelección de alcaldes, por ejemplo. ¿Sí?
como estuvo prohibida y reformaron la Constitución la reelección de presidente de la República. Ustedes lo vieron, pero nadie dijo nada, los jueces nos opusimos a eso, pero pues las cosas pasaron. Vox clamantis in desert, se dice en latín, la voz que clama en el desierto. Se los dije. ¿Recuerdan el epitafio en el cementerio? Les dije que estaba enfermo. Nadie creyó, pero ahí está muerto. Pero les dije que estaba enfermo. Le dije. ¿De qué me sirve tener la razón si no me la conceden? Se les dijo, pero no hicieron caso. Perfecto, asuma las consecuencias. Entonces, estas prohibiciones, sobre todo la segunda parte, recuerden, inhabilidad antes o después. El después es un poquito complicado, porque hay un tema de moralidad administrativa, ¿de acuerdo? Usted no puede salir de la entidad, de la Procuraduría, y montar una Procuraduría pequeñita para usted, no puede. Entonces, cuando usted se retira de la entidad, la ley, durante el año inmediatamente siguiente a la fecha de retiro, le prohíbe realizar gestiones de asesoría y de representación ante la entidad donde usted estaba. ¿Por qué? Porque eso viola el principio de imparcialidad. ¿Y por qué? Pues que está en la ley. No pida más explicaciones, porque esas costumbres han sido complicadas. Ese es el famoso tema del tráfico de influencias. La gente que se va de la entidad y sigue manejando influencias al interior de la entidad. Entonces, no vaya a poner oficina de asesoría en las labores que usted ha realizado, sino que espere un año. Y los años se cuentan en términos del mes. Entonces no va a empezar que hay año bisiesto, meses de 28, de 29, de 30, porque la cosa se complica. Un año es un año. ¿Okay? Y hemos visto unos genios, la cosa más impresionante del mundo. ¿Cuándo cumple usted años? El mismo día que nació. ¿Recuerdan? Usted nació el 14 y ¿cuándo cumple años? El mismo 14, no el 13. Entonces, ¿qué tiene que pasar la cuenta de cobro hasta el 13 y no sé qué, y de vueltas y a las 12 de la noche, de la medianoche, el término? No compliquen lo simple. Si salió el 14 de enero del 25, tiene que esperar al 14 de enero del 26. Punto. El 15 ya es. Porque habrá compañeros pues que estarán pendientes de usted, porque esa es la tercera forma de nacionalidad. Sapos a morir, envidiosos y mezquinos como pocos, no tan bravo. La gente cree que nosotros somos los grandes investigadores disciplinarios. No, son anónimos que llegan allá, anónimos. Y lo simpático es que cuando llega la persona y dice, pero ese anónimo viene de adentro. Pues claro que viene de adentro, es el compañero que está al lado suyo, hombre, el envidioso pendiente de usted. ¿No se dio cuenta? Si le bajáramos 2 grados a la envidia y le subiéramos 1 grado al respeto por los niños y los viejos, seríamos un país del primer mundo. Pero nos cuesta, ¿sí recuerdan? Cuando yo asciendo porque soy brillante, porque me lo merezco. Cuando el de al lado asciende por lagarto, porque tiene amigo político. ¿Recuerdan dónde estamos? Inhabilidades e incompatibilidades. Las inhabilidades entonces suponen que aún antes de empezar el vínculo debe haber unas condiciones para el acceso al servicio público. Y supone que aún después de retirarte del servicio público tienes que esperar un tiempo. Y eso le pasa, por ejemplo, a los alcaldes. Ustedes van a ver, el alcalde dentro del año inmediatamente siguiente. Entonces ellos terminaron los periodos el 31 de diciembre del 23, están inhabilitados durante todo el 24 y ya en el 25 ya pueden ir a las oficinas públicas y registrar y solicitar y hacer. Porque alguien podría decir, pero es que eso afecta a mi derecho al trabajo. No. Lo que afecta es un tema de moralidad administrativa, porque usted puede trabajar en cualquier entidad pública asesorándola, pero no puede trabajar dentro del año siguiente en la misma donde usted estuvo en relación con el empleo que usted tuvo. Y hay empleos de empleos, ¿de acuerdo? Piensen ustedes en una entidad que realiza acuerdos financieros con el sector privado, o que hace contratación con el sector privado y usted sale de aquí y termina empleado con el sector privado. Eso va a generar todas las preguntas del mundo. Espere un año, ¿de acuerdo? Después del año haga lo que quiera. Hay unas inhabilidades permanentes que se dan en particular en relación con las personas a las cuales uno afectó con sus propias decisiones. Esas son las inhabilidades, les recuerdo, antes o después, generalmente un año después de haberse retirado, labores de asesoría, representación, etc. Ahora veamos la incompatibilidad. ¿Recuerdan? Inhabilidad antes o después, incompatibilidad
Durante es desde el momento en que usted se posesiona hasta el momento en que usted se retira. Hasta, ahí sí vale la preposición. Durante todo el tiempo. Por ejemplo, la intervención en política cuando usted tiene cargos directivos. Está prohibido para las personas que manejan presupuesto hacer contribuciones a los partidos políticos, obligar a sus subalternos a que respalden campañas políticas o a que hagan acuerdos y aportes para las campañas políticas, ¿de acuerdo? Esto, que es una costumbre muy particular en Colombia, desde Procuraduría uno aprende todas estas cosas para que sepa cómo se hace a través de rifas, ¿de acuerdo? Entonces, se rifa una motocicleta que vale 5 millones de pesos y la boleta vale 1 millón de pesos. Entonces todos los contratistas tienen que comprar boleta. ¿Le gustó o no le gustó? No me gustó, entonces váyase. Entonces todos compran boleta y después la moto se la gana la Virgen, ¿de acuerdo? Pero es una rifa. No se la ganó nadie. Así se disimula porque la plata ingresa a las campañas. Y ven todos los problemas que hay del ingreso de dinero a las campañas políticas. Hagan rifa, ¿sí? Y se registra y con el último número de la lotería del Meta y etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así es como se disimula eso. Pero hay unos que ya sabemos cómo se disimula, entonces tengan cuidado, ¿sí? Volviendo entonces al asunto, dentro de las incompatibilidades están naturalmente todas las prohibiciones. No pida plata, no maltrate a la gente, no se convierta en vocero de la entidad. Es una cosa absolutamente desagradable que cuando a ustedes las decisiones judiciales les gustan, son buenas, y cuando no les gustan, son malas. Yo recuerdo todavía la ponencia del doctor Rojas en la Corte Constitucional sobre el aborto, la mitad del país feliz y la otra mitad acabando con el pobre señor. Y lo que está pasando el año pasado con el doctor Jorge Enrique Ibáñez, por ejemplo, que es actualmente el presidente de la Corte Constitucional. Entonces, si me gusta, no se hace eso. No puede usted andar opinando. Para eso existe un vocero y un representante legal de la entidad. Es que yo soy libre de opinar, sí, pero no en nombre de la entidad. Usted es libre de opinar usted mismo. Y hemos tenido muchos problemas con los temas de las redes sociales, de las calumnias sociales, perdón, esas alcantarillas donde sale toda la información, eso. ¿Sí? Entonces, donde todo el mundo opina democráticamente sin saber lo que está diciendo. No nos es permitido comentar los fallos, no nos es permitido aplaudir las decisiones que nos gustan, no nos es permitido condenar las decisiones que no nos gustan, sobre todo en relación con las personas, porque todas las personas tienen derechos. El peor de los delincuentes también tiene derechos, tiene dignidad, tiene familia, pero como a nadie le importa. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe quién era Doris Adriana Niño? Muy pocos saben quién era Doris Adriana Niño. La mató uno de los grandes héroes de esta república, Diomedes Díaz. ¿Cómo le ocurre criticar a Diomedes Díaz? Pues se me ocurre, porque la mató y lo condenaron por eso. Nadie se acuerda. Y el cadáver lo tiraron en la carretera para Tunja. Por favor, busquen 1996. Pero como era un héroe de la república, cuando uno tiene héroes como ese, pues pasan las cosas que pasan, ¿sí? Cuando creemos que es el gran ser humano, es que no me gustan los diamantes y los batellatos, no me gustan, ¿qué hago? Pero el problema es que ese proceso que ya tiene, ¿cómo se llama? No tiene restricción por reserva. Consulten en internet lo que pasó, averigüen todo lo que pasó. Pero nadie habla de eso, nunca hablamos de las cosas difíciles, olvidamos a los 3 o 4 meses. Esa es la cuarta forma de la idiosincrasia colombiana, la amnesia permanente. La primera, que es el incumplimiento de la ley en sociología, se llama anomia. Anomia, sin normas. Una cosa el señor Emilio Durkheim habló de eso, etcétera, etcétera. Volviendo entonces, ya vimos 4, ¿recuerdan? Deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades. Ahora viene el conflicto de intereses. ¿Qué es el conflicto de intereses? Vuelvo a insistir, el ejercicio de la función pública supone un presupuesto de imparcialidad. Las personas tienen derecho a usar los servicios del Estado en virtud de su condición de ciudadanos, no en virtud de la condición de la cantidad de amigos que tenga en el Estado, de la palanca, ¿de acuerdo? O sea, Arquímedes y la nueva reformulación de la palanca de las leyes de la física de Colombia. Usted tiene derecho a acceder a los servicios públicos. Por lo tanto, usted no puede, como servidor público, entrar en contacto u ofrecer servicios a sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, ¿de acuerdo? Parientes dentro del 2º grado de afinidad o primero. Es decir, yo no puedo tomar decisiones en relación con mis familiares.
¿Por qué? Porque a pesar de que yo pueda ser suficientemente objetivo, que mi familiar cumple con los requisitos, lo voy a sacar de contexto para que la tengan clara, piensen que esto es una corporación autónoma regional, ¿de acuerdo? Y ustedes tienen que conceder permisos para explotación maderera. Y su hermano pide un permiso, y usted es el que firma los permisos. Entonces, usted no puede darle el permiso a su hermano. Entonces viene la otra pregunta. ¿Y su hermano tiene derecho a sacar el permiso? Sí. Entonces, ¿cómo voy a afectar a mi hermano? No, usted no lo afecta. El hecho es que usted no puede tramitarle la licencia a él. Entonces, como hay un conflicto de intereses, usted se declara impedido. ¿Me dice entender? Usted no niega ni fractura los derechos de su hermano, sino que no tramita los derechos de su hermano. Pero es que yo puedo ser suficientemente objetivo porque los requisitos son estos. No importa que usted sea objetivo o no. El solo hecho, como dicen en Bogotá, el solo hecho basta para que usted se tenga que separar. Si usted no se separa del conocimiento, viola el régimen de conflicto de intereses. Y dentro de ese conflicto de intereses están los temas económicos de las sociedades. Es el artículo 46 de la 1952. El tema famoso de a mi socio de hecho o socio de derecho. Y ese tema de las sociedades de hecho es un tema un poquito complicado en Colombia, porque ese es el famoso cuento de compramos un taxi y lo ponemos a nombre de mi primo, pero el taxi es mío. ¿Sí recuerdan eso? O importamos ropa, pero yo soy el que doy la plata, pero lo hacemos a nombre suyo. Igual se va a presentar. No puede usted contratar con su hermano, no puede usted contratar con su primo, no puede usted contratar con su tío. ¿Sí? Esos son los famosos temas del conflicto de intereses. Pero quiero llamarles la atención sobre algo, porque hemos visto mucha gente lloroseando los ojitos por esto. Para que ustedes salgan de aquí aprendiendo algo nuevo, ¿sí? Les voy a enseñar. Existen dos clases de documentos: documentos autógrafos y documentos heterógrafos. Los documentos autógrafos, si lo sacan del latín es fácil hacerlo, son aquellos que son suscritos por la persona que los realiza. Eso es el 0.1% de los documentos en la función pública. En cambio, los documentos heterógrafos son aquellos que han sido hechos, manufacturados, revisados y aprobados por varias personas. Es clásico en la función pública, el 98% de los documentos de la función pública son heterógrafos. Y ese es el famoso cuento del extremo inferior izquierdo de todo oficio. ¿Lo recuerdan? Hay vanidosos que les encanta eso. Proyectó, elaboró, revisó, aprobó, olió y tocó. ¿Sí recuerdan? Entonces, a pesar de que el jefe firme, si su señoría le proyectó al jefe la licencia para su hermano, usted está metido en un problema. ¿Por qué? Porque usted formó parte de la decisión. No. Es que el que firma, ¿de dónde sacó eso, amigo? Eso está revaluado hace más de 50 años. El que firma es el que responde y el que proyecta también. Entonces, use la cabeza o no ponga sus iniciales. Pero es esa vanidad. Y hay unos que ponen el nombre completo y ponen el chulo. ¿Sí recuerdan? Revisó, aprobó. El Ministerio de Defensa es horizontal. Revisó, aprobó. Aquí es vertical. ¿De acuerdo? Como los peticionarios, esos peticionarios que hacen peticiones cada 8 días, ¿sí recuerdan? Debe haber uno aquí. Toda entidad del Estado tiene un peticionario delirante que no hace sino mandar quejas a toda hora. Y entonces, con copia a la Procuraduría, a la Contraloría, Comisión Andina de Juristas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. Tengan cuidado, porque el jefe firma si ve el visto bueno del jurídico. Y el jurídico firma si ve el visto bueno del jefe de grupo, que a su vez firma si ve el abogado que proyectó. Todos esos 4 en la cadena están concernidos ¿en dónde? En el conflicto de intereses. ¿Está claro? Porque yo proyecto las licencias para explotación maderera para el jefe, pero le proyecté la del jefe que va para mi hermano. Estoy metido dentro de un conflicto de intereses. ¿De acuerdo? ¿Cómo resuelvo el conflicto de intereses? Habiéndome declarado impedido.
Despacito otra vez: deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses e impedimentos que resultan ser la misma figura. Todo eso está escrito. ¿Que lo hemos dicho tranquilamente y nos hemos divertido? De acuerdo. ¿Pero que es difícil? De acuerdo. ¿Que es peligroso? De acuerdo. Todo es peligroso en esta vida. La función pública es la función más peligrosa que hay. Y ser contratista o ser ordenador de gasto es lo peor que hay. Porque el ordenador de gasto maneja presupuesto y maneja contratos, ¿sí? Y el día que se vaya serán 40, 50 investigaciones. Así funciona esto, ¿sí? No se meta si no le gusta. Esas 6 conductas, que realmente son 5, es lo que nosotros llamamos la conducta típica, es decir, la abstracta descripción de lo que constituye el principio de la falta. Para que haya falta tiene que haber una conducta. Esa conducta tiene que afectar un deber o una prohibición, y amén de eso tiene que hacerlo con intención. Entonces aquí despacio ya hemos revisado la primera parte de la estructura de la responsabilidad disciplinaria. Una conducta atribuible ¿a quién? A un ser humano llamado servidor público, o a otro ser humano llamado contratista, cuando cumple funciones públicas. Claro está, no todos los contratistas cumplen funciones públicas, eso es verdad. ¿Quién disciplina a los contratistas? La Procuraduría, en una cláusula general de competencia. Y nosotros en la rama judicial, recuerdan los secuestres, los peritos, los árbitros de las cámaras de comercio, los disciplinamos nosotros desde la Comisión de Disciplina Judicial, que se encarga de vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones jurisdiccionales, ¿de acuerdo? Jurisdictio en latín, decir la justicia, no funciones judiciales, porque lo judicial se refiere siempre al juez. Jurisdiccional es lo que hace el juez. Hay personas que dicen el derecho sin ser jueces, en este caso particulares que transitoriamente cumplen funciones públicas. Los secuestres, y hemos encontrado unas mafias con eso, secuestres que les dan un apartamento ante un proceso hipotecario y venden el apartamento. Eso es como el papá que le da la plata al muchacho para que vaya y pague el recibo de la luz y no lo paga, y cuando cortan la luz le dice: no papá, yo pagué. Es autodestructivo. O sea, la corrupción tiene que también ser sofisticada, hombre. ¿Cómo le ocurre? ¿Cómo se le ocurre vender el apartamento que está hipotecado? No era sino sacar el certificado y aparecía quién era el actual titular del derecho de dominio, como decimos los abogados pomposamente. Esos son entonces los insumos de la tipicidad. El segundo concepto es el concepto de ilicitud sustancial. Está en el artículo 9 de la norma. ¿Qué es ilicitud sustancial? Ya sabemos objetivamente qué será una conducta ilícita. Pues una conducta que no respete el deber, o una conducta que realice una prohibición. Aquí tengo que hacer un ejercicio con ustedes que es un poquito complicado, es técnico. También me invitaron para que los confundiera. Voy a ver si logro confundirlos. ¿Recuerdan el deber? Hacer. ¿Recuerdan la prohibición? No hacer. ¿Listos? Entonces empecemos. El que hace lo que dice el deber procede lícitamente. ¿Me hizo entender? El que hace lo que dice la prohibición procede ilícitamente. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que dice la norma que no debe hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Las prohibiciones están hechas para que usted las incumpla, en tanto que los deberes están hechos para que usted los cumpla. ¿Conocen el Código Penal? Una ley aquí en Colombia con un montón de delitos. Por allá la ley 599 del 2000 tiene un artículo 103 que dice: el que matare a otro. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? No haga lo que dice la ley, ¿de acuerdo? Si usted hace lo que dice la ley, o sea, si usted mata a otro, lo sancionan. Entonces, ¿para qué es el Código Penal? Para incumplirlo. ¿Me estoy haciendo entender? No haga lo que dice el Código Penal. ¿Por qué? Porque termina preso. Aquí va a pasar lo mismo. No haga lo que dicen las prohibiciones. Haga solamente lo que dicen los deberes. Ahora viene el punto, a ver si los confundo. Despacito, vamos a repetir y vamos a invertir, ¿de acuerdo? El que respeta y cumple los deberes procede lícitamente. El que desarrolla y hace la prohibición procede ilícitamente.
El que no cumple con los deberes procede ilícitamente, y el que no cumple la prohibición procede lícitamente. ¿Me hizo entender? Gracias. La razón se ha posado en el auditorio, desciende prístina del firmamento. Magnífico, ¿verdad? Muchísimas gracias. Es un tema técnico extremadamente complicado. Eso es lo que nosotros llamamos el proceso de adecuación típica, ¿de acuerdo? La revisión en términos de un silogismo entre lo que es la realidad frente a lo que dice la norma, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de ilicitud implica la sustancialidad. El concepto es ilicitud sustancial. ¿Por qué? Porque objetivamente usted puede llegar a ciertas conclusiones que son equivocadas. Les voy a mostrar un ejemplo. El horario es a las 8, ¿de acuerdo? Si usted llega a las 8 y 1 minuto, llegó tarde, ¿de acuerdo? Es una interpretación estúpida, pero llegó tarde. Pero si llega a las 7:30, ¿está cumpliendo el horario? Pero es que llegué a... No, porque el horario es a las 8. ¿Ven que estas formas de razonar no son razonables? ¿No son proporcionales? Usted puede tener, por ejemplo, una persona que llega a las 8 y se va a las 5 en punto y dice: el peor funcionario de la dependencia, el peor, no hace nada, es un muérgano. En cambio, tiene una persona que llega todos los días a las 9 de la noche y sale a las 8 de la noche y es el que va al día. Entonces, ¿qué? Pero no llega a las 8, de acuerdo, no llega a las 8, llega a las 9. ¿Es una conducta ilícita? Sí, porque debe llegar a las 8, pero ¿es sustancialmente ilícita? No. ¿Me hice entender? O sea que existe un elemento en la ofensa al deber que implica un nivel de afectación de la función pública, ¿de acuerdo? Y en eso tenemos algunos problemas, porque, por ejemplo, en términos de la utilización del lenguaje, hemos tenido expresiones del lenguaje que, si bien es cierto, pueden llegar a ser ofensivas, son utilizadas con ciertas connotaciones que son diferentes. Quiero llamarles la atención, espero que si me están grabando no me vayan a citar fuera de contexto, porque entonces hablo en la revista Semana de la Mañana, pues que me dijo huevón delante de todo el mundo. Vamos despacio, ¿de acuerdo? La utilización del lenguaje. El lenguaje es el vehículo de comunicación entre las personas, pero hemos empezado a ver que existen ciertas palabras, sobre todo muchas de nuestra generación, unas palabras nuevas, en donde los muchachos toman expresiones que son ofensivas y las convierten en expresiones de afecto. La palabra huevón, ¿de acuerdo? Con G, no con H, con G y con diéresis en la U, huevón, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esa expresión? Básicamente un huevón es un pendejo, ¿de acuerdo? Un tonto, ¿sí? Porque las gónadas no participan de la relación sexual, etcétera, los testículos se vaporean y se quedan afuera. ¿Por qué? Pues unas huevas, ¿de acuerdo? Por eso. Y usted sí sabe lo que es una hueva, ¿de acuerdo? Pero los reto a que lo escríbanlo en una providencia. Y le dijo huevón. Sírvase a informar a este despacho qué quiso decir con huevón. Pues quiso decir te quiero. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Los pelados se huevonean diciéndote te quiero, ¿sí? Pero por favor acéptenme esto. Yo no puedo entrar a la oficina del jefe a decirle: oye, huevón, saque ese derecho de petición porque lo va a joder la fiscalía. No se puede, ¿de acuerdo? No obstante, hay momentos en donde la utilización de esas expresiones no son sustancialmente ilícitas. Me estoy haciendo entender. No estaban acompañadas de la ofensa, y eso lo hemos visto en términos de acoso laboral, porque hemos visto personas que son groseras pero no son acosadores, y hemos visto personas que sin decir groserías son acosadores. Les voy a mostrar una forma de ofensa muy fuerte sin decir una sola grosería. Dejo constancia que dije huevón hace 2 minutos. Ahora no voy a decir ninguna grosería. Estamos en un colegio de niñas. Le dice la profesora a una niña que está sentada en la última banca de la fila del salón y le dice: niña, cierre las piernas que parece una Magdalena. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Se lo dijo con todas sus letras, pero no se lo dijo. O sea, la mitad del auditorio va a decir que sí se lo dijo y la otra mitad va a decir que no se lo dijo. Yo considero que sí se lo dijo, porque utilizó las palabras y la figura media. Espero que hayan leído el género de la Biblia, ¿no? No tengo ni idea quién era María Magdalena. ¿Sí? Yo solo leo el Antiguo Testamento. ¡No! Use la cabeza. Los jueces tenemos que juzgar esa clase de cosas, la intencionalidad.
Entonces, fíjense, lentamente les he metido unos problemas técnicos complicadísimos. Ya hablamos de tipicidad, ahora estamos hablando de ilicitud, que es un concepto que se maneja en otras áreas del derecho como antijuridicidad, o sea, lo contrario a lo que se protege en la administración pública. ¿Recuerdan otra vez? Eficiencia, eficacia, transparencia, moralidad, legalidad. Esos son los valores que protegemos. Y la moralidad es la más compleja de todas. Vuelvo a insistir que es el terreno donde estamos, por eso acabamos de hablar de vulgaridades y de groserías. Pero también se puede ofender sin necesidad de decir groserías. El tono es un tema también supremamente complicado. Llamarle la atención a la gente delante de todo el mundo, los tonos despectivos, etcétera, etcétera. Las figuras de las manos, o sea, yo crecí con esta cosa, ¿se acuerdan? Uno, sí, claro. ¿Sí recuerdan eso? Los pelados se tratan hoy en día, por ejemplo, de perros. Tengo 2 hijos y el uno le dice al otro, ¿qué perro? Y dice, hijo, perrito, te amo, perrito. No hay problema, aguante, adáptese, ¿sí? La capacidad de adaptación, la sinergia. En fin, tenemos pues que este concepto ingresa en otro que es el de la intención. Y nosotros, los abogados, que todo lo complicamos desde hace muchísimos años, tenemos 2 figuras dentro de estas percepciones de manifestación de conducta, que son el dolo y la culpa. El dolo como intención de hacer daño, ¿de acuerdo? Y la culpa como descuido. Pero en el descuido tenemos otra forma de culpa. Hay 2 formas de culpa, una que es más descuidada que otra. A esa la llamamos culpa gravísima y a la otra la llamamos culpa grave. ¿Cuál es el problema? Que no estamos ante una persona del común, ¿de acuerdo? Recuerden que el servidor público es distinto de una persona del común porque tiene unas obligaciones adicionales. Esas obligaciones adicionales están basadas, ¿recuerdan en qué? En la función pública. Nosotros tenemos obligaciones funcionales, dentro de las cuales hay funciones específicas relacionadas con el cargo y funciones generales relacionadas con la condición de ser servidor público. Como todas las normas generales sobre discriminación, derecho de petición, CDP, contratación, presupuesto, vigencias futuras, etcétera, etcétera. Aquí vamos a hablar de una persona con una capacitación importante porque es una persona que gestiona recursos públicos. El dolo entre nosotros va a tener 3 elementos. El primero, conocimiento de la función. Usted sabe lo que tiene que hacer. Segundo, conocimiento de los hechos, o sea, ya el mecanismo específico, nosotros hablamos del factum, en latín, hechos, y finalmente la intención, o sea, conoce su función, conoce los hechos, o sea, que implica una relación causal, y finalmente decide realizar la conducta. Ese es el dolo. Y hay conductas que son eminentemente dolosas, es imposible que sean con culpa. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito. Usted no se enriquece por descuido. Usted no pide plata por descuido. Me estoy haciendo entender. Es que yo creí. No, uno no anda creyendo. Es para las iglesias. Aquí hay que actuar. Amigo. Son esas expresiones de la palabra, que es una palabra que tiene también una acepción lingüística muy particular. Colabórenme. ¿Recuerda? Usted me colabora y yo le colaboro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Colabórenme. Colabórese a usted misma, hijita. ¿Sí? Ojo con esas cosas. Ustedes creo que son de la época, conocieron el tema del CBY, ¿sí? ¿Cómo voy yo? Les tengo una mala noticia, están súper atrasados, todo rebasado hace mucho tiempo. Entonces estamos en la época del MTC. MTC, Miguelito también come, ¿está claro? Pero yo no pido para mí, sino que pido para mí y para Miguelito, ¿de acuerdo? Ese es el colabore. Entonces, nosotros tenemos que analizar eso en contexto. Y hay contextos de contextos. Colabóreme, mire a ver, uno nunca sabe. ¿Sí? Porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces, si uno nunca sabe, pues no se mete, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Esos temas para nosotros son muy importantes. Y sigan hablando por teléfono. No se alcanza a imaginar el espectáculo que es usar teléfono. Es una de las cosas, habían criticado mucho por esto. Nosotros tenemos facultades de policía judicial. ¿De acuerdo? La gente dice unas estupideces por teléfono. ¿Sí? Y no solo lo que dicen por teléfono, sino que hay otra cosa. Yo puedo saber exactamente dónde se encuentra usted cuando hace una llamada, porque usted se comunica con una torre.
y yo averiguo en qué torre salió la señal y puedo saber que usted estaba dentro de los 30 o 40 metros de esa torre, ¿sí? Así podemos hacer toda una trazabilidad de por dónde se fue moviendo usted. Así que no se crean ese cuento de que no, es que esto es seguro, que si llamamos por WhatsApp nadie oye, que no sé qué, si le están chuzando el teléfono están fritos, ¿de acuerdo? Se puede chuzar por 6 meses y se puede prorrogar por otros 6 meses según el Código de Procedimiento Penal, la ley 906. Entonces, volviendo a esto, la intención de hacer el daño, de la conducta contraria al deber, de la conducta incursa en la prohibición, de la conducta que rompe la inhabilidad y la incompatibilidad, supone un grado de intención por conocimiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el acoso no es una conducta descuidada, es una conducta con intención, porque usted utiliza frases especiales para menoscabar la dignidad humana, para buscar que una persona renuncie o para simple y llanamente afectar su dignidad. Esos comentarios que nosotros hemos hecho clasistas y racistas están enderezados a eso. Lo triste es que eso se aprende, ¿no? Usted le enseña eso a los niños, y entonces si usted le enseña a los niños que las personas de cierto color son malas y que huelen de tal manera, pues el niño aprende eso. Todo es educado, todo, absolutamente todo es formación. Lo que tenemos que hacer es desformarnos también, o sea, una educación inclusiva es eso. Aceptemos que hay gente que no piensa igual que yo, pero sobre todo que tienen derecho a no pensar igual que yo. Volviendo entonces a esto, recuerdan que son dos, dolo y culpa, y aquí empiezan los problemas. La culpa es esencialmente el descuido, pero el descuido que parte de un conocimiento. ¿Recuerdan ahora por qué esto es importante? ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que el principal deber que tiene todo servidor público es el de saber lo que tiene que hacer? Ahora mírenlo aquí. Si usted viene y dice que no sabía, pues confiesa la infracción al deber de no saber. Pero tiene que saber. Por eso le están pagando. Por eso tiene usted un título, por eso tiene usted un recorrido en lo público, por eso tiene usted una experiencia. Entonces, hacemos un análisis en torno de dos figuras: la culpa gravísima y la culpa grave. Todo eso está en el artículo 29 de la ley 1952, el Código General Disciplinario. Dice: habrá culpa gravísima cuando se proceda por ignorancia supina, la falta de conocer lo que estoy obligado a saber. ¿Y qué es lo que usted está obligado a saber? Lo que forma parte de las funciones de su cargo. Ven que la lógica sí se da. Por lo tanto, yo no lo voy a investigar a usted como alcalde por incumplir las funciones del secretario, porque el alcalde no tiene las funciones del secretario. ¿Me estoy haciendo entender? En derecho disciplinario, cada servidor público es autor de su propia falta. Dos servidores públicos pueden concertarse para cometer una falta disciplinaria, ¿de acuerdo? Para MTC, para pedirle plata a alguien, ¿de acuerdo? Los dos pueden realizar la misma conducta, pero los dos violan sus propios deberes. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso el secretario general no puede violar los deberes del jurídico, porque no los tiene, porque tienen cargos distintos. Ahora bien, conocen algo de función pública, sabrán de la figura de los encargos. ¿Qué es un encargo? Pues un sistema de provisión de empleo público en el cual un empleo que está vacante temporalmente es ocupado por otro servidor público. Cuando el jurídico se va de vacaciones, se encargan de las funciones del jurídico al secretario general. Entonces el secretario general tiene su propio cargo y un encargo, tiene dos cargos. Podría eventualmente violar dos deberes de dos cargos. ¿Pero por qué? Porque es titular de cada uno. ¿Vamos juntos? Por eso nunca se van a meter en esos cuentos de coautoría, coparticipación, complicidad, receptación. Eso está en otro lugar. Aquí cada uno es autor de su propia falta. La primera causal de culpa gravísima es ignorancia supina, es no saber lo que estoy obligado a saber. La segunda es la desatención elemental, o sea, la falta del cuidado necesario. Y ese tema del cuidado necesario es algo que amerita una explicación compleja, porque más adelante vamos a hablar de otra forma de culpa que es culpa grave. Entonces, la culpa gravísima, ¿qué es? Un deber de cuidado que supera lo normal, lo ordinario. Ese deber de cuidado lo tienen las personas que realizan gestiones especializadas, ¿de acuerdo? Cuando ocurre, por ejemplo, un accidente de tránsito y una persona tiene una lesión en el cuello, lo primero es no moverla, ¿sí? Pero usted la mueve.
Usted comete no quería lesionarlo, pero debido a su ignorancia y a su impulsividad, la lesiona. En cambio, cuando viene el enfermero tiene un tratamiento y unas técnicas y un conocimiento. Luego, si él lo mueve a usted, en él es mucho más reprochable que en usted. Me estoy haciendo entender, porque el deber de cuidado exigible es mayor en quien tiene la propia función. El médico es él, no usted. El mecánico es él, no usted. Me estoy haciendo entender. Por eso cuando uno lo nombra el interventor o supervisor, empiezan los problemas. Porque usted tiene que saber algunas cosas. Básicamente, que se cumpla el objeto del contrato. Y usted certifica el objeto del contrato cada que usted aprueba los informes mensuales. Vimos un supervisor un día en octubre del año X diciendo, no, es que él nunca ha cumplido. Ah, nunca ha cumplido, entonces ¿por qué le pagan? ¿Por qué usted autoriza el pago si no ha cumplido? Ah, es que fue que si hombre, piense antes de contestar. Sí, ojo. Tenga cuidado con lo que está diciendo. Eso no es una confesión ni nada de esas cosas, pero sí empieza uno como a darse cuenta usted en qué está pensando. Entonces, esta diferencia entre culpa gravísima, que es una desatención muy particular, específica, especializada, tiene que ver con el cargo. Y después hay otra que se llama culpa grave. La culpa grave es la falta de cuidado que cualquier persona del común pone en una actuación. Hay una diferencia entre culpa gravísima y culpa grave. Y aquí empiezan los problemas. Quiero llamarles la atención sobre un ejemplo absolutamente simple que nos ha sido muy pedagógico en estos escenarios, no por faltarle al respeto al auditorio, no ha faltado. ¿Se acuerdan del chocolate? Yo les digo lo que es el chocolate. No busquen en el diccionario. Chocolate, sustantivo, dícese de aquella sustancia que suele hervir cuando usted no la está mirando. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan el chocolate? El chocolate es una de esas cosas que tiene esa mala costumbre de hervir cuando usted no lo está mirando. Usted sale temprano, le está preparando el chocolate a sus hijos porque el bus los va a recoger a las 6:30, son las 6:15, el uno no se quiso vestir, el otro está mojado, este y lo otro, y usted está hirviendo el chocolate. Y echa la pastilla y apenas usted se voltea, el chocolate hierve a borbotones. Hay una explicación científica complicadísima sobre las proteínas que tiene la leche, etcétera, etcétera. Además hay una ciencia en Colombia, una ciencia de preparar el chocolate. Recuerden, el chocolate debe hervir 3 veces. ¿Sí recuerdan? Segundo, las pastillas deben echarse cuando la leche esté hirviendo ya o se pueden echar desde el comienzo, no importa, no hay ningún problema. Tercero, tiene que indefectiblemente ser batido con un molinillo de madera comprado en un mercado el 7 de agosto en Bogotá. No puede ser metálico. ¿Y por qué? Porque sí, punto. ¿Por qué hervimos el chocolate en ollas que tienen la boca tan pequeña? ¿Por qué no hervimos el chocolate en las ollas de la sopa, por ejemplo? Si usted hierve chocolate en olla de sopa, los borbotones no crecen, ¿de acuerdo? Pero no se puede, porque eso es una tradición histórica aprendida desde la abuela. ¿Cuál es la diferencia entre hervir chocolate con leche y hervir agua? El deber de cuidado. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando usted hierve agua, usted no pone tanta atención como cuando hierve chocolate. Pues resulta que en lo público pasa exactamente lo mismo. Cuando usted es miembro de un comité de contratación y tiene que revisar el cumplimiento de los requisitos, esa es una actividad que requiere una atención específica que es mucho mayor que la realización de un oficio, por ejemplo, donde a usted se le fue un deque o se le fue un asta. ¿Me estoy haciendo entender? Y aquí empiezan los problemas. Son 4 escenarios. Derechos humanos, servicios públicos domiciliarios, contratación y presupuesto. Se los recuerdo. Derechos humanos, servicios públicos domiciliarios, contratación y presupuesto. Esas 4 conductas siempre son miradas a la luz de la culpa gravísima, no de la culpa grave. Y hay un problema que ya les voy a mostrar enseguida. Que entre nosotros, el dolo como intención se asimila en sus resultados a la culpa como descuido. Despacio. En términos generales, las conductas intencionadas se sancionan con más fuerza de reproche que las conductas descuidadas, ¿de acuerdo? No tienen por qué saberlo, pero eso es una estructura muy antigua que está en el Código Penal. El homicidio, cuando es un homicidio intencional, agravado, etc., tiene una pena alta, una pena que llega sobre los 16 años.
Pero cuando el homicidio es culposo, en particular en accidente de tránsito, la pena suele llegar a 6 años. ¿Notan la diferencia? El homicidio con descuido tiene una pena menor que el homicidio con intención. Esa diferencia entre intención y no intención, que la gente llama sin culpa, te lastimé sin culpa, realmente te lastimé con culpa, porque lo que era previsible era evitable. Entonces aquí volvemos a meternos en otro problema técnico. ¿Qué es la culpa? La culpa supone un juicio de reproche en donde usted, pudiendo evitar un resultado, no hizo nada para evitar que el resultado ocurriera. ¿Me estoy haciendo entender? Como por ejemplo, hirviendo el chocolate con leche. Usted puede evitar que se rebose, no puede evitar que hierva, porque usted fue el que lo puso a hervir. ¿Cómo evita que se rebose? Poniéndole cuidado. ¿Sí? Hay varias técnicas: soplarlo, levantarlo, quemarse, la estufa es de gas, se queda pegado el chocolate, etc. Todas esas cosas las conocemos, para que vean lo que aprende uno en la magistratura. Entonces, esos sistemas de deber de cuidado nos van a terminar lastimando. ¿Por qué? Porque aquí viene lo técnico. Resulta que todo este rollo del que hemos hablado, recuerden, hemos hablado de tipicidad, deberes, prohibiciones, inhabilidades, hemos hablado de ilicitud, la profundidad de la afectación del servicio público, y hemos hablado de culpabilidad. ¿Recuerda que acabamos de hablar de dolo y culpa? Resulta que todas esas tres cosas constituyen falta disciplinaria. Entonces, ¿qué es falta disciplinaria? Una conducta atribuible a un servidor público, a una persona que ejerce funciones públicas, que controvierte sus propios deberes y lo hace afectando la función con un grado de intención. Eso es una falta disciplinaria. Eso es una conducta. Esa conducta se clasifica de 3 maneras. Decimos que hay faltas gravísimas, graves y leves. ¿Por qué? Porque toda la vida fueron graves y leves. Por allá en 1984, con una ley, la ley 13 de ese año, se dijo que ciertas conductas que siendo falta grave daban lugar a la destitución, y esas se convirtieron en faltas gravísimas. Y entonces tenemos un problema. Hay una lista de conductas en la ley que está entre el artículo 52 y el 64 de la ley, que dice cuándo una de estas es falta gravísima. ¿Recuerdan las 4 que les mencioné? Derechos humanos, servicios públicos, contratación y presupuesto. Las 4 son faltas gravísimas. Y tenemos un problema, que las faltas gravísimas reciben el reproche sancionatorio más fuerte, y ese reproche se llama destitución. O sea que el que ingresa en esos 4 territorios y comete una conducta siempre terminará separado del servicio. ¿De acuerdo? Una falta gravísima es la más importante de las sanciones, es la más representativa, es la que teóricamente lucha contra la corrupción, y es la que más satisface pues al circo. ¿Sí? Lo echaron. ¿Sí? Pues tenemos un problema. ¿Recuerdan que hablamos de inhabilidades? ¿Recuerdan que dijimos que las inhabilidades son prohibiciones antes o después? Pues bien, la falta gravísima se sanciona con destitución. ¿La destitución qué es? El retiro del servicio. Pero pues sí, lo echan a uno y uno se va y azota la puerta y sale a medios de comunicación y manda anónimo y se venga a todo el mundo y se resiente de por vida. Hasta ahí vamos mal. Pero el problema es que siempre que hay destitución hay inhabilidad. ¿De acuerdo? Entonces te echan y te prohíben volver. Y el prohíben volver va de 10 a 20 años. ¿De acuerdo? Está en el artículo 48 de la ley 1952. Entonces, como les decía, la preocupación de su jefe nunca ha sido venir a amenazar a la gente, sino traer a alguien que les cuente el lío en que uno se puede meter si le embarra. Y hay gente a la que nunca la investigan disciplinariamente. Eso puede pasar, no se preocupen. Pero que a uno es parte de esto, sobre todo los que hacemos estas cosas. ¿Sí? Porque todo el mundo se queja de uno. Es el país donde el policía atrapa al ladrón y el pueblo se pone de parte del ladrón. ¿Sí? A los jueces no nos toleran. La gente cree que nosotros hacemos estas cosas, la satisfacción de andar sancionando a gente, el procurador, la procuradora, la jefe de control interno disciplinario, los amargados. No, es una función que tenemos que desarrollar constitucionalmente hablando. Somos la única constitución en la región que habla del derecho disciplinario, responsabilidad disciplinaria y penal en el artículo 92. Entonces, hablemos de esta clasificación. Recuerden nuevamente: faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves.
Culpa gravísima, culpa grave y dolo. ¿Notaron? Ya lo habíamos estudiado. Nunca digan, eso es gravísimo porque constituye falta gravísima con culpa gravísima, porque nadie entiende lo que están diciendo. Entonces quiten de su léxico la palabra gravísimo. Eso es gravísimo, diga, eso es muy delicado. Puede ser una falta gravísima, ¿sí? Pero no pongan gravísimo porque entonces uno no sabe de qué están hablando. Gravísimo puede referirse a dos cosas: a la intención como culpa, recuerden que hay culpa gravísima y culpa grave, o a la categoría de falta, porque hay faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. Las faltas gravísimas están enlistadas, como era de esperarse. Hay un artículo especial para las faltas relacionadas con la contratación, hay un artículo especial para las faltas relacionadas con la hacienda pública. De tiempo atrás, y esto sale de la Procuraduría, yo tuve el honor de formarme allá, una preocupación muy importante por la quiebra de las finanzas de los municipios. Ustedes han oído hablar de los problemas de la AAA, de la energía en la costa. Todos esos problemas vienen de que los municipios no hacen las apropiaciones presupuestales en los presupuestos anuales para garantizar el pago de los servicios públicos. Y resulta que hay empresas de servicios que compran energía, no que la producen. Recuerden la interconexión eléctrica, URRA, todas esas cosas, el Guavio, todo forma parte del mismo problema. Entonces, es falta disciplinaria de un alcalde no realizar las provisiones necesarias en el presupuesto para garantizar el pago de servicios públicos. Y entonces resulta que si usted está en un municipio pobre, recuerdan la categoría, hay municipios especiales de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta categoría. En Colombia, más del 92% de los municipios son de quinta y sexta categoría. O sea, los municipios son pobres, no son Bogotá. Bogotá tiene empresas industriales y comerciales del Estado como el acueducto. En la hora y media que llevo en esta conferencia, el acueducto ha producido 5.000, 10.000 millones de pesos y la fiscalía se ha gastado otro tanto. ¿De acuerdo? Pero es falta adicional. Por eso es cuando alguien se lanza de alcalde, uno dice, pero ¿qué le pasa? Pero bueno, tiene toda la intención de servir. Faltas contra el presupuesto, faltas contra la contratación. Y dentro del tema de los derechos humanos está el asunto relacionado con el acoso laboral y el acoso sexual. Y el año pasado tuvimos una ley 2365, muy importante, el 20 de junio, que empezó a hablar del acoso sexual en entornos laborales en relaciones de poder. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchísimas quejas de asuntos relacionados con abuso de las mujeres en términos de su condición de mujer. Eso constituye falta gravísima. Y ahora viene el punto, porque lo mencionó la doctora hace un rato. Ya desde el punto de vista de lo que hemos estudiado, que es la parte sustancial, decimos pomposamente la dogmática del derecho disciplinario. Recuerden que estudiamos deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses, hablamos del concepto de ilicitud, hablamos del concepto de culpabilidad como intención, culpa grave, culpa gravísima, etcétera, etcétera. Ahora ya en términos de las sanciones tenemos que decir que existe un principio de equivalencia sancionatoria. Las faltas gravísimas se sancionan siempre con destitución. Las faltas graves se sancionan con suspensión y las faltas leves se sancionan con multa. La mayor cantidad de faltas estadísticamente en Colombia que se presentan son las faltas graves, suspensión. La suspensión puede ir de 1 a 24 meses cuando es culpa gravísima, etcétera, etcétera. No los voy a molestar con eso está todo en el artículo 48, que es uno de los más sustanciosos del código. Y finalmente, para las faltas leves, cuando son dolosas, es multa, que va de 10 a 180 días del salario devengado para la época de los hechos. Y finalmente, cuando es leve con culpa, hay una amonestación escrita que se anota en el folio de día, que es una sanción pues que no es representativa, y como les digo, es muy poco que opere. Las que más operan son las graves, después las gravísimas. Estas faltas van a aparecer en el certificado de antecedentes disciplinarios, estas sanciones aparecen en el certificado. Cuando la sanción se ha cumplido, el certificado no la muestra, pero cuando la sanción está vigente, la muestra. Entonces, piensen ustedes en una persona que es destituida hoy y es sancionada con 10 años de inhabilidad. Una persona de 43 años, dentro de 10 años va a tener 53 y resulta que ya está uno fuera del mercado laboral, porque en Colombia, y les va a parecer chistosísimo, no es chistosísimo, toda aquella cosa que pase de 35 años es un anciano benemérito, ¿de acuerdo? Aquí todo el mundo está listo en el cuento, pero cuando usted, tiene tremenda hoja de vida, pero es que usted tiene mucha hoja, usted está sobrecalificado, te fregaron.
porque no te van a dar contrato, porque tienes mucho más de lo que se requiere. Pues si estoy pidiendo puesto, hombre, ¿no será que requiero algo? ¿Sí? Comer. Entonces, he ahí los problemas. Pasas a una lista negra horrible, que es el famoso certificado de antecedentes de la Procuraduría. Ahora, cuando la pena ha sido cumplida, por ejemplo una suspensión de 6 meses, ya pasaron los 6 meses, usted pide el certificado y ahí no aparece la sanción. ¿Por qué? Porque hay 2 clases de certificados. Hay un certificado ordinario que registra las sanciones que están vigentes y hay otro certificado que es el especial que registra toda su vida laboral. Y si usted no lo cuenta, créame que habrá un sapo compañero suyo que dice, a ese lo sancionaron hace como 7 años, vaya, busque y verá, yo sí me acuerdo, pero no me acuerdo. Y no es sino tener el número de cédula, porque son bases de datos públicas. Nosotros tenemos una base de datos pública para efectos de los abogados litigantes, también revisamos la conducta de ellos. Y entonces, ya cuando tenemos todo el entendimiento de este rollo, para terminar lo que tenemos que decir es simplemente, hombre, mire, apropiese del servicio público, ame lo que está haciendo, comprométase, lo que usted hace le sirve a la sociedad, el Estado es necesario, la empresa privada no se preocupa por menesteres en donde no haya ganancia, ¿de acuerdo? A la empresa privada lo único que le importa es el lucro, no más. Si algo no da ganancia, no lo hacen. Nosotros hacemos cosas que no dan ganancia y es satisfacer los derechos de los demás. Esa satisfacción es una cosa que es absolutamente enorme. Entonces, eso te llena espiritualmente. Ahora, si no te gusta, pues vete. ¿Qué haces aquí amargándote la vida y teniendo que ver con esta cantidad de cosas? Porque créanme, todo esto está estructurado, esto se puede demandar, es un territorio de los abogados, es cierto, es una cosa que puede ser supremamente desagradable en términos de su estudio, pero uno puede pasar por la función cumpliendo. Ahora, exentos de investigaciones nadie está, nadie, porque los anónimos forman parte de nuestra idiosincrasia. La gente mete un anónimo, te investigan, esas amarguras son dolorosas, a uno lo van a absolver tarde o temprano, los procesos suelen durar. Y el último punto es un tema ya de las certezas. Acabaron ustedes de ver con la doctora el tema de la prescripción. ¿Recuerdan? 5 años desde los hechos y abierta la investigación otros 5, 10. Aquí son 5. 5 desde el último hecho constitutivo de falta para que abramos la investigación y profiramos el fallo en primera instancia. Y proferido el de primera instancia pasa a segunda y hay 2. ¿Recuerdan allá 5 y 5? 10. Aquí son 5 y 2, 7. Entonces uno puede estar absolutamente tranquilo de que las cochinadas que hizo en octubre del 2019 no las pueden investigar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque están prescritas. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es un fenómeno que anula, que cercena la posibilidad de investigar. ¿Pero en virtud de qué? En virtud de un castigo al Estado ineficiente. Si no fuimos capaces de investigar en 5 años, se tiene todo el derecho de se quedar impune. Aunque no haya cometido falta o si la haya cometido, no lo podemos investigar. Esas son pues certezas, porque entre otras cosas nos sucede lo mismo. ¿Ustedes creen que yo me acuerdo qué estaba haciendo en enero del 22 o en marzo del 22? La verdad no me acuerdo, pero sí tengo una certeza, no estuve haciendo ninguna cosa desagradable, ni le hice daño a nadie, ni hice cochinadas, porque esas cosas le quedan a uno. Y todo se sabe. No existe, vuelvo y les digo, esa condición de sapos como quinto elemento de la idiosincrasia del colombiano es impresionante. Todo se termina sabiendo. Normalmente las denuncias por corrupción, normalmente, vienen de uno que no quedó satisfecho con el reparto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estoy preocupadísimo. ¿Por qué? Porque no le dieron lo que le habían prometido. Normalmente suele suceder así. Otros se van genuinamente presentar las denuncias. Pero tenemos que protegernos como Estado, porque el único que va a resolver los conflictos de la sociedad es el Estado. ¿A través de qué? De la prestación de servicios públicos. En consecuencia, con el mismo honor con que yo he venido a saludarlos, espero haberme hecho entender. No quise que esto fuera absolutamente difícil de digerir, que fuera como el arequipe que nadie lo puede separar, para entender cómo son las cosas, con mis excusas por algunos desvaríos que tomé. Hemos llegado al final. Gracias por la invitación, fue un honor estar con ustedes.